Gracia y paz, amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Para mí es un honor, como siempre, un privilegio poderles saludar, poder disfrutar de este tiempo en familia, un tiempo de estudio bíblico. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de reunirnos entre semana, precisamente para poder compartir de la palabra del Señor, poder tener nosotros un tiempo de crecimiento, de conocimiento, de adoración, y poder continuar presentando nuestras vidas como un culto agradable al Señor. Qué importante es eso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo siempre merece gloria, siempre merece la adoración, Él siempre merece ser exaltado. Y nosotros debemos responder, por lo tanto, de esa forma. Que el Señor se agrade de tu vida, de mi vida, que todo lo que estemos haciendo glorifique al Señor. Y quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, por supuesto, de la iglesia local, Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. Sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas y por la disposición que tienen de tomar este tiempo para compartir juntos de la palabra del Señor en familia. Asimismo, amados hermanos que nos visitan desde otro lugar, déjenos saber en los comentarios de dónde están visitándonos para poderles saludar, conocernos un poco más, y a su vez también damos gracias por sus vidas y apreciamos las oraciones que ustedes elevan al Padre en acción de gracias por este ministerio. El día de hoy, amados hermanos, quiero compartir con ustedes un estudio titulado Cristo, nuestra Pascua. Y antes de hacerlo, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre, para que sea el Señor quien guíe esta enseñanza en mi propia vida, y a su vez la palabra se pueda establecer en cada uno de los corazones. Vamos a orar. Amado Padre, nos presentamos delante de ti en esta noche. En primer lugar, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu dominio, tu señorío por sobre todas las cosas. Asimismo, mi Dios, nos acercamos confiando en que tu voluntad es tan buena y tan perfecta, Señor, que cumplirá su propósito en nosotros. Enséñanos, Padre, a serte fieles. Enséñanos a caminar tomados de tu mano. Enséñanos a reconocer nuestro pecado, aún a reconocer cuando estamos lejos de ti, para que entonces vengamos y estemos a cuentas. Señor, porque tu gracia es suficiente, tu gracia es tan poderosa, tan gloriosa, Señor, que nos recibe, nos acepta. Gracias, Señor, por la vida de Jesús. Gracias por permitirnos este tiempo, donde aprenderemos de esta importante enseñanza para la vida del creyente, donde comprenderemos y entenderemos cómo los tipos del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en el antitipo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre precioso, por tu palabra y por concedernos aprender de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cristo, nuestra Pascua, amados hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra Pascua, sobre todo en el siglo XXI, en estos tiempos modernos, actuales, comúnmente viene a nuestra mente vacaciones, Semana Santa, pensamientos que engloban tiempos de recreación, ¿verdad? Tiempos donde nosotros vamos a estar disfrutando en familia, tiempos donde nosotros tenemos una oportunidad de relajarnos, tiempo donde se nos predica en la congregación local acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, amados hermanos, no es solamente durante ese periodo del año donde nosotros debemos recordar el sacrificio y la resurrección de Cristo, sino que nosotros lo hacemos cada primer día de la semana, cada día del Señor. Por supuesto, lo hacemos a diario. Vivimos a la luz de esas verdades, a la luz de las verdades de la resurrección, a la luz de las verdades de la crucifixión, a la luz de las verdades de la redención de Cristo. Pero cada primer día de la semana nosotros como iglesia nos reunimos a recordarlo, a celebrar que Cristo es nuestra Pascua. Y yo quiero invitarles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12. Por supuesto voy a estar citando algunos pasajes de las Escrituras, pero nosotros encontramos principalmente la institución de la Pascua como una festividad judía en el Antiguo Pacto, en el capítulo 12 del Éxodo, versos por supuesto del 1 hasta el 51. No vamos a dar lectura a todo ese pasaje, pero vamos a estar mencionando algunos versículos y
A lo largo de la enseñanza y de este estudio voy a estar haciendo alusión precisamente a remontarnos a algunos aspectos importantes de la historia de la institución de la Pascua en el Antiguo Testamento. Hermanos, yo solamente quiero que reflexionemos en algo a lo largo de este estudio. Los acontecimientos en el aposento alto, es decir, cuando Cristo estuvo celebrando la Pascua con sus discípulos, lo que tú y yo conocemos como la última cena y a su vez como la institución de la cena del Señor, vamos a entender que la significación de esa cena resulta aún más impresionante porque ocurren en el contexto de la Pascua judía. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, y no porque los judíos salven, sino porque el Cristo vino del linaje de David. De los judíos, del pueblo judío, vino la luz que resplandeció para toda la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante entender que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas que Dios el Padre había hecho en el Antiguo Testamento. Toda promesa veterotestamentaria tiene el cumplimiento en la vida de Cristo, en su ministerio, y todo esto, por lo tanto, nos lleva a la iglesia al conocimiento de que Jesús es Dios y de que Jesús es verdaderamente el Redentor esperado, el Mesías esperado, el Mesías anunciado por los profetas. Y esto, amados hermanos, nos debe llevar precisamente a un descanso, pero no a un descanso solamente donde digamos, yo ya sé que el Señor me salvó, yo ya soy salvo y camino con Él. No, sino a un descanso de nuestras obras muertas, donde intentamos en nuestras propias fuerzas agradar al Señor y nos buscamos solamente justificar, ser hallados en la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, el propósito de la ley era mostrarle al hombre su condición caída. El propósito de la ley era mostrarle al hombre su incapacidad moral de poder agradar al Señor. Y es entonces que viene la gracia, es entonces donde la gracia viene a traer cumplimiento, aquel sacrificio perfecto y la vida perfecta que Cristo vivió en nuestro lugar satisfacen las demandas de la ley de Dios. Es entonces que en Cristo, amados hermanos, podemos alcanzar redención, porque Dios el Padre proveyó el sacrificio perfecto para que tú y yo podamos ser reconciliados con el Padre. La Escritura lo enseña de una manera muy clara en Efesios capítulo 2, que la sangre de la cruz trajo paz, en primer lugar entre judíos y gentiles, pero en segundo lugar entre Dios y el hombre. La ira de Dios reposa sobre todo ser humano. Todo embrión es una fábrica de ídolos. En el momento que nace ese pequeño bebé es un idólatra, es un pecador que viene con la ira de Dios sobre él. Y solo la ira de Dios puede ser removida, puede pasar de largo, que es lo que implica la Pascua, cuando el Cordero de Dios es sacrificado en nuestro lugar. Ahora, el sacrificio de Cristo fue ofrecido hace 2000 años, pero es un sacrificio eterno, perfecto y perpetuo. Es por eso que debemos entender que Cristo es nuestra Pascua. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, ofrecían una vez al año el Cordero Pascual, que representaba precisamente el agente o la personificación inocente y no culpable para que pudiera cargar con el pecado de los hombres y a su vez pudiera pagar el precio o el rescate a través de ser sacrificado en lugar de los pecadores. Una vez al año era ese sacrificio. Pero cada año tenía que repetirse porque la conciencia del pecado permanecía ahí y los sacrificios de los machos cabríos, de los corderos, etcétera, no podían quitar el pecado. Fue hasta que apareció el Hijo de Dios sin pecado, hermanos, sin engaño en su boca. Es decir, nunca pecó ni de palabra ni de acción. Nuestro Señor Jesucristo todo lo que hizo fue cumplir perfectamente la ley que Dios había enviado a través de Moisés, ley que tú y yo no podíamos cumplir. Es por eso, hermanos, la importancia de entender que el tipo que encontramos en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel es liberado por mano de Moisés, nosotros nos encontramos con una tipología que tiene cumplimiento hoy para la iglesia. Nosotros, por ejemplo, éramos esclavos de Egipto, es decir, el mundo espiritualmente hablando. Satanás es representado por Faraón y nosotros somos libertados. Y a su vez, como dice en Corintios, que en Moisés todos fueron bautizados, aquellos
antepasados que pasaron en medio del Mar Rojo cuando se abrió en dos, fueron bautizados en Moisés, ahora nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Y nosotros en Cristo, por lo tanto, hemos pasado por ese Mar Rojo, espiritualmente hablando, y hemos sido llevados a la tierra prometida, que es Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo como nuestra Pascua es aquel que fue ofrecido en propiciación de nuestros pecados, para que tú y yo alcancemos el perdón, la justificación, el título de santos, pero también el título de hijos, que nos concede el privilegio de la vida eterna delante del Señor. Éxodo 12 nos habla de esto. Registra la última de las 10 plagas, que fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Yo creo que todos recordamos esa historia. En el caso de los primogénitos de Israel, la justicia fue satisfecha con cada demanda de justicia siendo totalmente encontrada por la muerte sustituta del Cordero de Pascua. La sangre del Cordero Pascual era un tipo del Cordero de Dios, Cristo, nuestra Pascua. La palabra Pascua en el hebreo antiguo es la palabra Pasaj. Se escribe P-A-S-A-C-H y significa pasar por alto o pasar sobre o extender las alas, salvar, protección, pero principalmente lo debemos ver como pasar de largo. Tenemos que recordar que el ángel de la muerte pasó de largo en aquellas puertas donde se encontraba la sangre del cordero sacrificado. Se refiere entonces a un momento específico y a un lugar de la historia donde Israel, cuando el juicio de Dios pasó de largo y el Señor estaba listo para proteger a los que confiaban en Él. La Pascua judía, hermanos, es un bello tipo de salvación que Dios ha proporcionado. Era una profesión de fe en Jehová para salvar a su pueblo del ángel de venganza de la muerte. En el día de Cristo, como en los nuestros, 2 días fueron requeridos para celebrar la Pascua. Jesús, con sus discípulos, observó la primera noche y después Jesús mismo como sacrificio la segunda parte. Y saben, hermanos, para los egipcios, todo pastor de ovejas era alguien abominable. Sin embargo, nosotros debemos de entender que es a través de un cordero ofrecido, un ser inmundo para el pueblo egipcio, que Dios trajo el rescate y la liberación de su nación. Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros y para nosotros. Es decir, Dios nos sirve a través de Cristo, pero nosotros somos sus siervos y somos sus súbditos. El Cordero de Pascua era un sacrificio sustitutivo, es decir, que moría en sustitución del pecador. En cada casa judía en Egipto, el Cordero de Pascua debía morir en lugar del primogénito. De la misma manera, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, siendo Él el primogénito de todos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes recuerdan, la 10ª plaga o la plaga número 10 en Egipto era que todo primogénito debía morir. Pero el ángel de la muerte no iba a hacer acepción. Todo primogénito debía morir. Por eso Dios mandó a instituir la Pascua y ofrecer el Cordero Pascual para que hubiese un sacrificio y derramamiento de sangre. Y entonces esa sangre era utilizada para pintar las puertas de las casas con el propósito, los dinteles y el marco, con el propósito de que el ángel de la muerte pasara de largo y no llegara la muerte a ese lugar. Entonces, no es que no hubiera muerte en esa casa, sino que había habido un sacrificio previo para que el primogénito de esa casa no muriera. Pero para nosotros, en Cristo, nuestro primogénito sí murió, el Hijo de Dios. Cristo murió porque Él es nuestro primogénito. Él muere en nuestro lugar. Él satisface en todos los aspectos la muerte vicaria o sustituta en reemplazo nuestro, amados hermanos. Y entonces nos damos cuenta, a raíz de eso, que ya la ley no nos puede condenar, que la muerte no nos puede finalmente destruir del todo, porque Cristo ha vencido y en Cristo somos vencedores. Amados hermanos, el Cordero de Pascua tiene su cumplimiento para nosotros en Cristo, nuestra Pascua. Y quiero dirigir el resto de esta pequeña enseñanza o estudio bíblico comparando el Cordero de Pascua original del Éxodo con la Pascua del Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. La primera comparativa que quiero hacer es que el Cordero de Pascua debe ser un cordero
macho, en la flor de su vida. En Éxodo 12, verso 5, que es donde están, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Iba a morir en la plenitud de su vida, hermanos. Jesucristo comenzó su ministerio en la flor de su vida, alrededor de los 30 años de edad. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, como lo registra Lucas 3:23. Y aquí hay un cordero, entonces, en la flor de su vida. Cristo, entonces, ejemplifica y tipifica a aquel cordero que fue instituido en el Éxodo. A su vez, también, el cordero de Pascua tenía que ser sin mancha. Yo sé que esto lo han escuchado muchas veces. Ahí mismo en el verso 5, el cordero de la Pascua debe ser perfecto, sin defecto o falta de cualquier tipo. Incluso llegó un momento donde el sacerdocio en Israel se corrompió de tal manera que estaban ofreciendo todo tipo de animal y no estaban ofreciéndole al Señor el cordero, el mejor. Y el Señor les confronta, les dice, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. ¿Por qué? Porque Él estableció que lo mejor es para Él. Y amados hermanos, eso nos debe recordar, por lo tanto, que lo que nosotros le ofrecemos al Señor, y no se refiere a lo material, sino a todo nuestro ser, porque todo le pertenece a Él, tiene que ser ofrecido en excelencia a nuestro Dios. Nada más que un sacrificio perfecto, amados hermanos, podía satisfacer las exigencias de un Dios santo y justo. Tiene que ser perfecto para ser aceptado. El apóstol Pedro conoció al Cordero perfecto en vida, y él escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 lo siguiente: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuiste rescatado o comprado a través de un pago monetario, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos podemos dar cuenta, por lo tanto, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la mentalidad judía y también de la iglesia del día de hoy debe entender a Cristo como el cordero sustituto. Aunque nosotros no practicamos el judaísmo como una religión, nosotros debemos de entender que Cristo cumplió con todas las promesas que Dios Padre había hecho a los judíos. Eso no significa que por hacer actos judíos o por hablar en hebreo seamos más o menos espirituales. No, hermanos. Dios nos ha dado dialectos, lenguajes, idiomas, para que en nuestra propia lengua podamos glorificarle. Pero debemos entender algo muy importante. En todo momento los apóstoles entendieron que Cristo fue ofrecido como el cumplimiento de ese Cordero Pascual. Cristo nuestra Pascua, hermanos. Ahora, entendimos hace unos minutos que les explicaba que la palabra Pascua, Pasaj, en el hebreo significa pasar de largo. Fíjense, hermanos, literal lo que el Señor les dijo es, ustedes van a preparar un sacrificio, un cordero que va a morir en sustitución por sus primogénitos, y yo pasaré de largo. Hermanos, eso es lo que ha sucedido en nosotros por Cristo. La ira de Dios ha pasado de largo porque hubo quien murió en nuestro lugar. Y no fue un corderito, fue el mismo Hijo de Dios que se hizo hombre y que caminó entre nosotros, que ofreció su vida en rescate por tu vida y por mi vida. Tenemos que ir entendiendo todo esto, porque esto le va a dar valor a Cristo en tu corazón. Muchas veces nosotros no somos fieles a la obra de Cristo, no somos fieles en la iglesia local, no somos fieles en nuestro compromiso de oración, lectura bíblica y estudio, porque no entendemos quién es Cristo. Pero si una vez entiendes quién es el Señor y no lo haces, hermano, no has apreciado la gracia del Señor. Se nos habla entonces, hermanos, en el inicio del ministerio de Cristo, en Lucas 3, 21 y 22, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo, escuchen lo que dice esta voz del cielo, que es el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, Dios el Padre testificó su impecabilidad, es decir, un sacrificio impecable en Cristo, por lo tanto dio su aceptación. Cristo fue acepto delante del Padre desde el principio. En ti me complazco, dijo el Padre. Cualquier persona que tiene pecado en su vida no puede ni podía hacer
es expiación de pecados. Dios solo puede ser satisfecho con un sacrificio santo y puro. La palabra impecable o sin mancha, por lo tanto, es usada en un sacrificio sin mancha ni defecto y moral de una persona que está sin mancha, irreprensible e impecable. Y tú y yo no hubiésemos podido morir ni por nosotros ni por otros. Solo Cristo puede satisfacer esto. Hermanos, esto es sumamente importante, porque antes de que el Padre testificara a la luz de todos los que estaban presentes en el bautismo de Cristo, que Él era su Hijo y que era acepto delante de Él, Juan el Bautista expresó una de las frases más famosas de las Escrituras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista también le identifica como el Cordero Pascual, el sacrificio expiatorio que iba a venir por sacrificio y reconciliación para redimirnos y regresarnos con el Padre. Y entonces viene la voz del Padre. Vemos a la Trinidad en ese momento. El Espíritu Santo desciende, la voz del Padre se escucha y el Hijo que está en las aguas cumpliendo con toda justicia. En ese momento se escucha una voz que confirma y acepta: este es el sacrificio que he enviado en rescate de ustedes. A su vez, hermanos, el Cordero de Pascua debe ser mantenido bajo vigilancia. Éxodo 12, verso 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vemos que no era un suceso inmediato, pero era entre 2 tardes. Y en Lucas capítulo 11, versos 53 y 54, nos dice que los escribas y los fariseos se pusieron muy hostiles hacia Jesús y buscaron conspirar contra él. Yo creo que todos recordamos eso, para sorprenderle en alguna palabra, algo que hablara en contra de la ley de Moisés. Todos los días los líderes judíos analizaban las enseñanzas de Jesús en el templo y en las sinagogas locales. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de Jesús después de toda esa intensa observación durante 3 años? Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Que cuando padecía, él no amenazaba, hermanos, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y como dice Isaías 53:9, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, por su herida hemos sido sanados. Y esa expresión no significa que no te vas a enfermar en este cuerpo, sino que la implicación que vino por sentencia por el pecado de Adán, que entró la enfermedad y por ende la muerte, el Señor cargó con todo eso para podernos dar vida eterna en cuerpos glorificados. Jesús no cometió pecado, ya sea antes o durante su ministerio. Él era completamente inocente, hermanos, completamente inocente, tanto en obras como en palabras, porque no se halló engaño en su boca. ¿Por qué se ofrecía un cordero en el Antiguo Testamento? ¿Por qué se ofrecía un animal? Porque son 2 cosas. Tenía que ser una víctima inocente y un animalito no peca. Por eso Cristo pudo cumplir con eso, porque Él era inocente. Él llevaba nuestras culpas, pero Él no era culpable. Y a su vez, amados hermanos, Él era inocente en todo momento. A su vez, quiero comentarles que es necesario que el Cordero de Pascua sea sacrificado. Esa es la parte trágica de la Pascua, pero tiene que haber un sacrificio en sustitución por el pecador. El verso 6 de Éxodo 12 nos dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Saben? La muerte debe ser causada a cualquiera de los pecadores, culpables o inocentes, sobre un asunto. La sangre de la víctima fue tomada y rociada sobre el marco de las puertas y dintel, casi donde habitaban, en cada casa donde habitaban los israelitas, hermanos. Sin el derramamiento de sangre no había salvación en esa noche. Es algo que tenemos que entender. Los corderos fueron asesinados, presten atención a este dato, entre las 3 y las 5 de la tarde, antes de la Pascua, que se inició cuando el primer rayo de luz de las estrellas se veía en el cielo, y la misma hora nuestro mismo Señor estaba siendo ofrecido. El jefe de la familia representó y actuó en aquel tiempo en el Éxodo en nombre de cada miembro de la familia. En los juicios de Jesús,
como encontramos en Mateo capítulo 27, versos 22 y 23, la gente gritó: crucifíquenle, crucifíquenle. Ese fue el consenso común de toda la congregación de Israel. Tenía que cumplirse lo que el verso 6 del capítulo 12 de Éxodo nos dice: y todo Israel lo inmolarán al Cordero de la Pascua. Y aquí Israel está gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús murió en el momento en que los corderos de Pascua eran sacrificados en el templo en Jerusalén. Miles de corderos, hermanos, fueron sacrificados aquella primera noche de Pascua en Egipto. Pero es interesante que a lo largo de este capítulo se ha usado el singular cuando se refiere al cordero. Israel le matará, él, no ellos. Solo había un cordero, hermanos, que está en la mente de Yahweh en esa noche, el Cordero de Dios en el Calvario, al que no conoció pecado, Cristo. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. El azote y la muerte de Jesús lograron la curación espiritual o la salvación de cada individuo que confía en él como su Salvador. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, como lo enseña Hebreos capítulo 9, verso 22. ¿Saben, hermanos, por qué? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Este verso es clave en la enseñanza que estamos dando en esta noche. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvados. Cristo lo hace todo. Cristo es el sacrificio expiatorio que satisface las demandas del Padre. Y que por lo tanto nosotros podemos acceder a esa gracia únicamente por soberanía y por voluntad divina. No hay medio, no hay obra, no hay mérito humano que pueda agradar a Dios. Nada, absolutamente nada. Porque estamos separados de Él por el pecado. Pero Cristo, amados hermanos, nos ha lavado, nos ha reconciliado por medio del sacrificio de su sangre. Jesús se dio como rescate por nuestros pecados. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dijo Él, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. La palabra redimir significa poner en libertad mediante el pago de un rescate. Se trata de un rescate por la vida de un esclavo, como lo enseña Mateo 20:28, y por lo tanto, a poner en libertad mediante el pago de un rescate. Tenía que haber un pago para el rescate de la persona. Redimir, comprar algo. Y Cristo lo hizo con su sangre. En este caso es eso, la preciosa sangre de Cristo. La sangre de Jesús es la sangre de Dios. Hechos 20:28 lo dice así. La deidad se encarnó en la humanidad. Cuán preciosa y costosa es la redención de Dios, provista en el sacrificio expiatorio de su propio Hijo. Más literalmente, amados hermanos, somos redimidos con sangre costosa, muy alta, la sangre de un cordero que es sin mancha, la sangre de Cristo. Fue por la sangre de Cristo que somos redimidos del pecado. Es una imagen fea la sangre derramada, porque el pecado es feo. Somos totalmente depravados y en la necesidad del sacrificio perfecto de Dios por el pecado, la redención es una compra en el mercado del pecado con la sangre costosa de un cordero que fue perfecto y puro. Hermanos, solo mediten por un momento. Jesús en su trono, rodeado de gloria, el resplandor de su majestad, iluminando el universo, despojándose de esa gloria, de esa adoración, viniendo a este mundo, humillándose, haciéndose hombre. Y una vez siendo hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. El Rey del universo, el glorioso, el eterno, en su inmensidad y su majestad, se hizo un pequeño embrión microscópico en el vientre de una mujer, para tomar forma de hombre, para tomar humanidad a su divinidad y cargar con nuestros pecados. Todo este plan
redentor, maravilloso, que por fe creemos, amados hermanos, se llevó a cabo por amor. El amor de Dios que ha manifestado por nosotros. Amados hermanos, otra característica del Cordero Pascual y en su comparación con el Cordero que es Cristo. Los huesos del Cordero de Pascua no deben de ser rotos. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. ¿Saben? Los soldados romanos vinieron al pie de la cruz, pero cuando llegaron a Cristo, a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Se solía quebrar las piernas a aquellos que estaban crucificados porque era prácticamente la única manera en la que se estaban sosteniendo para que entonces el tórax se oprimiera y ya no pudieran respirar y se ahogaran. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Esto lo encontramos en Juan capítulo 19, versos 33 al 36. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. ¿Cuál Escritura? No será quebrado hueso suyo, con respecto al Salmo 34:20. Toda profecía del Cordero Pascual se tenía que cumplir en el Cordero de Dios. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Asimismo, la sangre del Cordero de la Pascua tenía que ser aplicado de manera correcta. Dice en el verso 7 de Éxodo 12, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Saben? Nosotros tenemos que apropiarnos por la fe de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que creer en ese sacrificio. Asimismo, la carne del Cordero de la Pascua debe ser consumida en el hogar. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto lo enseña Éxodo 12, del 8 al 11. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenía que hacerse así porque iban a salir al día siguiente a prisa. ¿Saben? El Espíritu Santo, hermanos, despierta nuestro corazón pecaminoso y depravado porque estamos muertos en delitos y pecados. Y nos lleva entonces a reconocer la necesidad de un sacrificio que nos reconcilie con Dios. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe, en la esperanza del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que entender eso, hermanos. El sacrificio de Pascua no tiene ningún sentido si no creemos en lo que ese sacrificio implica para nosotros. Dios no solo proveyó para la salvación al ángel de la muerte, sino que Él también proveyó alimento para el viaje, en el caso del Éxodo. Jesús no solo nos salva del pecado, sino que también proporciona pan cada día para nuestra vida espiritual. Debemos venir a Él para nuestra alimentación todos los días. Hermanos, Cristo es el pan de vida. Su palabra es el alimento que no solo de pan vivirá el hombre, Él dijo cuando fue tentado por Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una fiesta diaria, dice la Escritura, en Cristo. Cambiar la metáfora y la necesidad del sustento diario se vuelve perfectamente claro. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar continuamente alimentándonos del pan de vida. Asimismo, el Cordero de Pascua de Dios provee protección perfecta, escuchen, ¿de qué? Del juicio de Dios. Dice en Éxodo 12, versos 12 y 13 lo siguiente,
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, con D pequeña, de Egipto. Yo Jehová, y la sangre, escuchen, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, yo quiero dejar algo claro. No es Satanás pasando trayendo muerte. Aquí dice que es el Señor mismo el que lo hace. La muerte del Cordero y el esparcimiento de esa sangre proveyó el único refugio seguro del juicio de Dios. La Escritura dice que cada primogénito que no estaba cubierto por la Pascua del Cordero fue sacrificado esa noche en tierra de Egipto. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, verso 2, nos reconoce esta verdad. Cuando él escribió que Cristo, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. A su vez, también en 1 de Juan capítulo 4, verso 10 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios el Padre en todo momento, cuando diseña el plan redentor y cuando Cristo es enviado, tenemos que entender que todo lo ejemplificó, lo tipificó precisamente en el Antiguo Testamento con el Cordero de Pascua. Además agrega en el capítulo 12 que el evento de la Pascua iba a marcar el inicio, sería el primer mes del año de los pueblos judíos. Es decir, un evento que enmarcaba el inicio de algo. Y yo quiero pensar que a cada uno de nosotros, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, en ese momento inició una nueva vida. En ese momento marcó un parteaguas entre nuestra vida antigua y la nueva vida que tenemos en el Señor. Romanos 3:25 habla de Cristo. Dice, a quien Dios puso también como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermanos, Cristo es el medio por el que nuestro pecado es cubierto y remitido. La propiciación correctamente es el alejamiento de la ira de un Dios santo por una ofrenda o sacrificio que Él aceptó. Dios removió su ira de sobre ti porque su ira cayó sobre su Hijo en la cruz. La ira de Dios es su antagonismo reiterado y controlado, santo contra todo pecado. La propiciación es el apaciguamiento de la ira de Dios, por el amor de Dios, por el regalo del sacrificio de Dios. Cristo es el sacerdote y el sacrificio por nuestros pecados. Saben, la iniciativa es tomada por el mismo Dios en el amor puro y merecido que nos ha dado. Él quita su propia ira por amor, por su propia sangre. La justicia de Dios ha sido satisfecha por el sacrificio que Él mismo ofrece para sí mismo. Nuestra deuda de pecado ha sido pagada, hermanos. Su santidad está satisfecha y la ira de Dios es apartada. Juan el Bautista vio a Jesús y, como lo dije hace un rato, declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También enseña 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Y verso 7 también. En esto hemos sido santificados, hermanos, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez hecha para siempre, como lo enseña Hebreos capítulo 10, verso 10. Pero Cristo, dice así, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14. Hermanos, la muerte de Jesucristo es la propiciación por todos nuestros pecados. El sacrificio de sí mismo aparta la ira de Dios. Dios es el que es propiciado por su propia provisión, hecha vicaria, sustituto, sacrificio expiatorio de Cristo. El hombre pecó. Cristo anula el poder del pecado que separa a Dios y al hombre. Nuestra Pascua no solo cubre nuestros pecados, sino que vuelve la ira de Dios que merecemos y que Dios puede mirar hacia nosotros con su favor.
¿Se dan cuenta lo hermoso del sacrificio de Cristo? Que Dios hace a un lado su ira y ahora te mira con el mismo amor que mira a su Hijo. Al igual, hermano, otra comparativa es que la cena de la Pascua era una cena conmemorativa. Dice así en el versículo 42 de Éxodo 12. La Pascua debía ser celebrada cada año como recuerdo de lo que había hecho Jehová en liberar a Israel de Egipto. Es un recordatorio y es una de las fiestas solemnes a Jehová. Dios establece que a través de esa muerte que hubo de tantos corderos en aquella noche, el pueblo celebrara. Y nosotros celebramos a Jesús en el culto, porque Él fue ofrecido en rescate por nosotros. Es una celebración, amados hermanos. Cada año, cada familia judía se concentraría en esta comida y el significado de cada uno de los elementos de la comida. Por lo menos una vez al año cada familia en Israel sabría lo que Dios hizo en la Pascua en Egipto. El propósito de recordar la benevolencia del Señor fue un método de enseñanza a las personas acerca de la redención. He ahí la importancia, y vamos a ir apuntando hacia el resto del mensaje, de la celebración de la Cena del Señor, la institución de la Cena del Señor, la razón por la cual nosotros como padres de familia debemos enseñar a nuestros hijos el respeto, el valor, la honra que tiene la celebración de la Cena del Señor. Porque así como el pueblo judío una vez al año le estaba enseñando a las siguientes generaciones lo que Dios había hecho para rescatarlos, nosotros cada primer día de la semana, en el día del Señor, nos reunimos en gran asamblea convocada por Cristo para recordar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Gloria al Señor, amados hermanos. Es un mensaje de la salvación de la familia de Dios, la Pascua. Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Llegamos a la mesa y celebramos la comunión sobre la base de la redención realizada. Nosotros no buscamos a Cristo para ver qué Él puede hacer por nosotros, sino por lo que Él ya hizo, por la provisión que hay en su sacrificio. El sacrificio expiatorio de Cristo ha sido logrado. Ahora es el momento para recordar y celebrar, hermanos. Eso también es un gran método de enseñar y predicar el significado de la muerte del sacrificio de Jesús en el nombre del creyente. Otra comparativa, hermanos, y ya vamos finalizando. La sangre del Cordero de la Pascua no debe de ser, escuchen por favor, pisoteada. Éxodo 12, verso 23. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Saben? ¿Se dan cuenta que debía ser puesta en el dintel y en los postes? Pero la sangre del cordero no debía ser puesta en el umbral, en el piso de la puerta. No debe de ser pisoteada. Hermano, hermana, no pisotees la sangre del Cordero de Dios. Qué trágico cuando los hombres menosprecian la sangre de Cristo. El apreciado escritor griego A.T. Robertson, refiriéndose a 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, enuncia lo siguiente: caminar en la luz de Dios hace posible la comunión de unos con otros, y ha sido posible también por la sangre de Jesús, sangre real y no una mera ilusión, la sangre expiatoria del Hijo de Dios sin pecado por nuestros pecados. Y saben, Juan no está avergonzado de utilizar esta palabra. No hay mejor ejemplo de Jesús que ese, que Él nos limpió de pecado. La gran aplicación entonces viene del sacrificio de la Pascua. Es la certeza y la seguridad de nuestra salvación a través del Cordero de Dios. El apóstol Pedro lo dijo así en Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y yo quiero recordarles algo. El autor de Hebreos dice que aquel que tuviere por inmunda la sangre del sacrificio, ¿qué castigo no merecerá? Por eso la sangre no se colocaba en el umbral de la puerta, porque la sangre del cordero no se debe pisar, porque no se debe tener por inmunda, no se debe desestimar el gran valor que tiene, porque esa sangre se derramó por nosotros. La seguridad del creyente
es encontrada solamente en la sangre aplicada del Cordero de Dios. No puede haber otra base para la seguridad eterna, hermanos, hermanas que me están escuchando esta noche. No hay otra base para la seguridad de tu salvación. No hay otro fundamento, no hay otra roca, no hay otra verdad, solo el hecho de que la sangre de Cristo se derramó en expiación por tus pecados y que en respuesta a ello debe haber arrepentimiento, fe y obediencia al Cordero del Señor. Los sentimientos no tienen nada que ver con nuestra seguridad de salvación. Al igual que el pueblo de Israel, hace mucho tiempo nosotros debemos de estar confiando en el único Cordero, en el Cordero solamente, el Cordero de Dios, para cubrir todos nuestros pecados. Cuando Jesús exclamó en la cruz, tetelestai, esta palabra griega que es consumado es, fuimos liberados de una vez por todas de toda condenación. Que nos enseña Romanos 8:1, amados hermanos, que no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque el Cordero de Dios se ofreció y satisfizo las demandas del Padre. Nuestro Cristo, nuestro Cordero, nuestra Pascua fue ofrecido ya en rescate por nosotros, hermanos. Y solamente la sangre de Cristo puede cubrir tus pecados. Solo la sangre de Cristo. Yo te pregunto en esta noche, ¿has puesto tu confianza en Cristo solamente para salvarte por toda la eternidad? Este es un regalo gratuito de Dios a todos los que claman a su nombre. Hermanos, Jesucristo es el Cordero de Pascua, sacrificado por nosotros. Arrepiéntete y entonces come de su carne y bebe de su sangre y ten comunión con Él. Oremos. Amado Padre, gracias por el Cordero que fue inmolado en la cruz por nuestros pecados. Gracias por ofrecer el sacrificio perfecto. Sacrificio que ya no fue necesario ofrecerse año tras año, sino un sacrificio que satisfizo tus demandas, que satisfizo tu santidad y tu pureza. Tú mismo, Señor, tu misma sangre, al tomar forma humana, Señor, derramaste tu preciosa sangre por nuestros pecados. Tú veniste a morir en nuestro lugar, Señor. Veniste a morir y a padecer lo que no merecías, Señor. Por culpa nuestra lo hiciste. Por nuestra responsabilidad. Pero gracias damos por tu infinito amor, Padre. Porque si no hubieses venido, Señor, no tendríamos esperanza. No habría oportunidad para nosotros de ser redimidos. Porque no hay justo, no hay ni siquiera uno, Señor. Gracias por el Cordero. Gracias por tu Hijo. Gracias por nuestro Señor. Gracias por nuestro precioso y dulce Salvador Jesucristo. Porque es por Él que tenemos amplia entrada delante de tu trono, Señor, en esta noche. Y es por Él, Padre, que podemos decirnos tus hijos. Y es por Él que podemos decir gracias, porque tu ira ya no está sobre nosotros. Gracias por extender tu gracia en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos ahora a amar, a valorar y a apreciar aquel sacrificio que fue ofrecido por nosotros y a aquel que se hizo hombre en nuestro lugar, muriendo en la cruz por nosotros, Señor, recibiendo el castigo de la ira para darnos hoy la esperanza de la vida eterna. Si tú ofreciste a tu Hijo, dice tu palabra, inspirada por ti, Señor, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Ahora en eso descansa nuestra seguridad, Señor. No en una religión, no en una tradición, sino en tu palabra y en tus promesas y en la palabra que se hizo carne y que vino a revelar la voluntad del Padre. Y ahora nuestro clamor es, Señor, que nos permitas vivir para aquel que murió por nosotros, para glorificar tu nombre en esta tierra de los vivientes y anunciar a nuestros hermanos y a los que nos rodean que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, te damos por esta palabra en esta noche. En el nombre que sobre todo nombre oramos,
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Disfruten el resto de este día. Gracia y paz.